vamos a elaborar estas macetas en cemento. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar el cemento, que es un material cerámico que pueden conseguir fácilmente en ferreterías, depósito o donde vendan insumos para la construcción. Vamos a necesitar agua, vamos a necesitar 2 recipientes plásticos, 2 botellas plásticas, una que sería de un tamaño aproximado de 2,5 litros y una de 1 litro a 1,5 litros. Vamos a necesitar también una coca plástica para hacer la preparación. Vamos a necesitar cautín, más adelante les indico para qué, o un utensilio que ustedes puedan calentar en el fogón de gas o de luz para hacer una perforación en la base de las botellas. Vamos a necesitar una cuchara ordinaria, una espátula para hacer la mezcla, bisturí para cortar, un tornillo de ensamble de 1 pulgada aproximadamente de tamaño. Y bueno, entonces con esto les voy a indicar, con estos materiales, cuál es el procedimiento a seguir. Entonces acerquémonos acá para que veamos el procedimiento. Bueno, para iniciar el proceso de la elaboración de la maceta o el recipiente, donde vamos a emplear únicamente cemento y agua, necesitamos una pieza más grande que será el molde y otra que será el contramolde. Yo ya le había retirado esta parte superior a la botella para poder manipularla, y lo que les quiero indicar acá es la medida del contramolde. Debe de dejarle aproximadamente 1 centímetro en este espaciecito de acá, mínimo 1 centímetro, puede ser un poco mayor, de 1 centímetro, de 1 centímetro a 2 centímetros, pero si el espacio acá fuera más delgado, de 5 milímetros por ejemplo, entonces fácilmente la pieza se nos puede fracturar o quebrar con mayor facilidad. Entonces, para tener en cuenta, necesitamos que el contramolde nos deje una ventaja mínima de 1 centímetro acá o centímetro y medio aproximadamente. Entonces, esta parte de acá pues la retiré con bisturí tijerita, no lo hice parejo porque probablemente el recipiente nos quede a esta medida de acá. Entonces, no es necesario pulirla mucho inicialmente. Otras recomendaciones es que el plástico que vayamos a utilizar, las coquitas plásticas, sean de un plástico flexible, porque cuando la pieza esté totalmente seca, nosotros tendremos que dañar el plástico para retirar y sacar la pieza. Si el plástico es muy grueso, va a ser muy difícil dañarlo y de pronto manipulándolo con fuerza dañemos la pieza que hay adentro. Y adicional, un plástico flexible va a hacer que el desmolde sea más fácil. Ustedes, si desean, pueden colocar un poco de aceite, puede ser un aceite de cocina, en la parte interna del molde y en esta parte del contramolde, pero si el plástico es flexible, no va a ser necesario que ustedes coloquen aceite. Adicional, que el cemento es un material cerámico y no le estamos adicionando ningún aglutinante como cola vinílica u otros, entonces va a ser muy fácil desmoldar la pieza. Entonces, después de tener los recipientes, lo que yo voy a hacer es iniciar, acá yo ya lo había iniciado, esta perforación con cautín, ahí donde está la rebaba del molde, para introducir ahí un tornillo. Ya les voy a mostrar para qué el tornillo, y lo mismo hago con esta otra. Sí, acá yo ya había iniciado un poquitico, y después de hacer eso tenemos un tornillo de 2 pulgadas aproximadamente, a pulgada y media, y lo que vamos a hacer es con un pedacito de acetato que yo había recortado de este borde de acá, de aproximadamente 1,5 centímetros, por ahí por 2 centímetros, lo que yo voy a hacer con este acetato es enrollarlo un poquito, porque la intención es que acá me quede el tornillo, acá adentro yo pueda pasar el tornillo y me quede como un topecito. Me voy a ayudar con un poquito de cinta a sostener el acetato. Ya después de esto, entonces lo que voy a hacer, tengo el tope, el tornillo y los 2 moldes. Lo que voy a hacer es pasar por acá el tornillo
me puedo ayudar acá con la mano. O si desean también pueden utilizar el destornillador. Entonces bueno, acá ya me pasó el tornillito. Voy a colocar en este momento el tope. Este tope lo que va a hacer es que cuando baje la botella, el contramolde, esto me sirva de tope y no llegue hasta el fondo, que es uno de los principales problemas o dificultades que tenemos al hacer el proyecto, es que este baje mucho hacia la parte de acá y nos quede un fondo muy delgado, y en el momento de descargar el recipiente en una superficie podemos totear y hacer un hueco fácilmente. Cuando empiecen a introducir la botella al contramolde, traten de hacerlo bien derechito, de no sesgar mucho la botella para que nos quede el mismo espacio acá y acá en esta parte, ¿sí? Que en todas las partes haya una misma separación. Acá estoy introduciendo el tornillo a la botella, y la idea entonces es que nos quede esto, ¿sí? Nos va a quedar de esta manera y ya nos va a quedar entonces acá el tornillo ensamblado, y este es el espacio que vamos a tener en el fondo para que no se vaya a fracturar. Y ya les voy a mostrar cómo hacemos la preparación del cemento para vaciarlo. Bueno, les voy a dar un pequeño truco para que ustedes sepan calcular un poco la cantidad de cemento que deben de preparar para esta botella. ¿Listo? Yo acá saqué un poco el tornillo porque lo que voy a hacer es vaciar el cemento, el kilo de cemento, para que ustedes vean qué cantidad me hace de cemento un kilo para esta botella. Por la práctica uno sabe que aproximadamente nos vamos a gastar el kilo de cemento. Entonces voy a derramar acá el kilo de cemento. Dejé el tornillo asomado hasta donde tiene el tope, y lo que voy a hacer ahora es introducir el contramolde. Al introducir el contramolde yo voy a tener la idea de más o menos hasta dónde me va a subir el recipiente, teniendo en cuenta que cuando nosotros agreguemos agua al cemento, él va a rebajar una cantidad de volumen. O sea que aproximadamente este recipiente nos va a quedar con esta medida cuando agreguemos el agua. Si ustedes fueran a hacer un recipiente de otra medida, ya sabe que preparan un poco más, por ahí una parte, ¿cierto? Dividiendo en 3 partes, agregan una parte más de cemento para que cuando lo mezclen con el agua, al rebajarse quede al nivel que ustedes desean. Entonces es como para que tengan una base de la cantidad que van a preparar, y ya sabiendo que este kilo de cemento es la cantidad que necesito, voy a retirar el contramolde, voy a vertir el cemento, lo voy a servir acá en el recipiente donde voy a hacer la preparación. ¿Y qué cantidad de agua necesito para esto? Necesito aproximadamente la mitad de agua. Es como una preparación inversa a lo que uno usualmente hace con el arroz, donde es una doble cantidad de líquido por una parte de un sólido. Acá estamos trabajando de manera inversa. Tenemos 2 partes de sólido por una cantidad de líquido. Aproximadamente este kilo de cemento nos va a llevar una taza de agua, pero yo no la voy a agregar confiadamente a la preparación de una, sino que la voy a agregar de a poco. Sí, voy a agregar esta cantidad de agüita, voy a ir mezclando y busco obtener una preparación que sea algo densa. No puede ser muy líquida, porque cuando nos queda muy líquida la preparación del cemento, cuando se va a secar el material nos van a quedar algunas grietas. Entonces, para evitar esas grietas debemos evitar que la mezcla sea muy aguada.
Bueno, espero que vean acá cómo debe quedar la preparación del cemento, ¿sí? Tratar de diluir bien todo lo que sean grumitos y que tenga una apariencia cremosa. Se nos gastó completamente la tacita de agua. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a colocarlo acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir colocándolo y voy haciendo esto, voy dando unos golpecitos para que baje y se vaya acomodando en el fondo. Y así sucesivamente hasta completar toda la preparación. Bueno, quiero mostrarles acá, ya nos quedó el recipiente y ustedes van a tratar de colocar la botellita que quede bien centrada para que nos quede la misma diferencia a todo el lado. Quiero que observen acá aproximadamente que nos dio el recipiente hasta la estría de la botella que yo les había indicado. Entonces vamos a dejar secar esta pieza por un periodo aproximado de 5 días como mínimo. Les voy a hablar de este tiempo porque la experiencia les va a ir dando a ustedes la determinación de cuándo desmoldar la pieza, y esto va a variar mucho de acuerdo al clima. Si estamos en unos días muy fríos, pues nos va a afectar el proceso de secado del material y va a ser más lento, y si está haciendo unos días un poco más calurosos, pues va a acelerar un poco más el proceso de secado de esta pieza. Es preferible dejar que pasen varios días y no anticiparnos a retirar el molde, porque en ocasiones la pieza, si aún conserva humedad en las partes de acá abajo o más internas, probablemente se vaya a dañar la pieza en el momento de desmoldar o se nos desmoronen pedazos del cemento. Otra recomendación que les voy a dar es, al finalizar, como lo hemos hecho acá, tratar de dejar caer un poquito la pieza para que los golpes en el fondo haga que salgan las burbujas de aire que de pronto estén incorporadas en la preparación. ¿Qué nos pueden generar esas burbujas de aire? Que algunas partes de la pieza queden frágiles. Supongamos que al desmoldar yo retire el plástico y que acá haya una burbujita adentro, fácilmente se puede quebrar o totear ahí el material. Entonces vamos a tener en cuenta esas recomendaciones, y en el próximo video, cuando hablemos de la parte del acabado, vamos a ver cómo desmoldamos la pieza. Entonces espero que sigan estas indicaciones del proyecto y que trabajen bien juiciosos. Chao.